El pasado 14 de noviembre, el gobierno británico y las autoridades de la Unión Europea hicieron público su acuerdo de ruptura. Un acuerdo de ni más ni menos que 585 páginas, que la verdad no han servido para contentar prácticamente a nadie. Ahora bien, ¿qué supone este acuerdo? ¿Están los partidarios del Brexit contentos? ¿Qué podemos esperar? ¿Se alejan definitivamente los temores a salida no pactada? En este vídeo os lo contamos. Well, Downing Street says it has just accepted the resignation of its Home Secretary. In the UK, the British Foreign Secretary Boris Johnson has quit. The UK's Brexit Minister Dominic Raab has resigned over the draft deal for Britain to leave the European Union. Mr. Speaker, what we agreed yesterday was not the final deal. It is a draft treaty. It's not. Un acuerdo que no gusta a casi nadie. El acuerdo alcanzado entre el gobierno británico y la Unión Europea no es ni muy bueno ni muy malo para ninguna de las partes. Se ha planteado básicamente para dar certidumbre durante los próximos años mientras se negocia un acuerdo definitivo. Sí, lo habéis escuchado bien, este no es el acuerdo final. Sí, este divorcio promete ser muy pero que muy largo. Acostumbraos al ritmo de Bruselas. This is ready to be treated. Lo que se ha pactado ha sido fundamentalmente una especie de acuerdo de separación que fija algunas claves para que algún día se pueda alcanzar un acuerdo de ruptura total. O tal vez no, porque una de las cosas que contempla este documento es un periodo de transición que en la práctica podría llegar a extenderse y extenderse en el tiempo. Sí, así es, en un momento lo vamos a ver, pero antes de nada hay que decir que este acuerdo ha sentado fatal en la política británica. Este acuerdo no le gusta prácticamente a nadie, ni a los partidarios del Brexit, ni a quienes se oponen a él. Vamos, que Theresa May ha conseguido casi lo imposible, poner de acuerdo a casi todo el mundo sobre que el acuerdo ha sido una verdadera chufa. The government, Mr. Speaker, is in chaos. Their deal risks leaving the country in an indefinite halfway house without a real say. Dimisiones en cadena en el gobierno de May por el acuerdo del Brexit. Y es que veréis, no es que en sí mismo lo acordado sea muy malo para el Reino Unido, no lo es, pero la sensación general es que el gobierno británico no ha estado a la altura y no les han parado de encajar goles. La negociación ha sido algo así como una partida de póker donde los británicos enseñaban sus cartas al resto de jugadores antes siquiera de empezar a jugar. All in all, there will be less than 18 months to negotiate. Por ejemplo, activaron el artículo 50, el artículo de salida, demasiado pronto. No tenían ninguna obligación de hacerlo, podrían haberse tomado todo el tiempo del mundo, pero lo activaron sin tener nada preparado y los plazos empezaron a correr en su contra. Luego, en la negociación, los líderes británicos han dado tumbos, no han tenido una estrategia clara y solo les ha faltado regalar sus calcetines. Y es que, amigos, Theresa May ni siquiera era partidaria del Brexit, ella apoyó la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. ¿Cómo puede dirigir un proceso de separación alguien que se opone a él y considera que es malo? Creo con cada fibra de mi ser que la estrategia trazada es la mejor para el país y para todos los ciudadanos. Mantendremos el control de nuestras fronteras, el control de nuestro dinero, el control de nuestras leyes y el control de nuestra agricultura y nuestra pesca. Theresa May, primera ministra del Reino Unido. Vale, es verdad, seamos justos. En esta partida los británicos no tenían la mejor jugada, pero tampoco una tan mala. Reino Unido es la segunda mayor economía de toda la Unión Europea. De hecho, su economía es más grande que las economías de los 19 países más pequeños de la Unión juntas. Comercia más con el resto del mundo que con todos los países de la Unión. Los países europeos se hinchan a exportarles todo tipo de cosas a los británicos, y Londres es la capital financiera del mundo. No me digáis que no son argumentos de peso, pues a pesar de ello, Theresa May no ha conseguido prácticamente nada de lo que se propuso.
Por ejemplo, Theresa May prometió que iba a firmar acuerdos de libre comercio y ahora no van a poder hacerlo como poco hasta el año 2021. Dijo que Reino Unido no pondría más dinero y ahora han acordado que los británicos pagarán más de 50.000 millones de dólares. Aseguró que el país no quedaría bajo la jurisdicción de los tribunales europeos de justicia y eso también tendrá que esperar. Y así podríamos continuar con una larga lista de fracasos. Ahora bien, puede que os estéis preguntando ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo se pueden hacer las cosas tan mal? Pues lo cierto es que Theresa May, ya lo sabéis, no era partidaria del Brexit, pero sí tenía una obsesión: controlar férreamente las fronteras. Fijaos en su estilo cuando era ministra de Interior. Vamos a dar a los inmigrantes ilegales una recepción realmente hostil. Lo decía de los inmigrantes ilegales, pero venía a referirse también a los inmigrantes europeos. Pues bien, fue su obsesión entonces y ha sido su obsesión durante todo el proceso. De hecho, Theresa May ha prometido reducir la entrada anual de inmigrantes de forma drástica. Y esa es la parte a la que más prioridad le ha dado en la negociación. No le ha importado para ello ceder en todas las demás cuestiones a cambio de que el gobierno británico controle la entrada de personas. Y eso sí lo ha conseguido. Claro que esto es algo que le importa a ella y le importaba a los británicos en 2016, pero en los últimos años la preocupación por los extranjeros se ha desplomado. Ahora, en un momento tan importante, los británicos tienen un gobierno que ha situado como prioridad algo que a ellos cada vez les importa menos. Fijaos. Aunque eso sí, atención, importante, todos aquellos europeos que estéis viviendo en Reino Unido mantendréis vuestros derechos. Pero bien, llegados a este punto, seguro que muchos de vosotros os estáis preguntando por las luces y las sombras, por cuáles son los principales puntos acordados. Bien, veámoslos. You were fighting for the exit. The British people voted in favor of the exit. Why are you here? You all laughed at me. Well, I have to say, you're not laughing now, are you? Las luces, las sombras y las incógnitas. A pesar de lo dicho hasta ahora, conviene insistir en un matiz. Aunque el acuerdo alcanzado no le gusta a casi nadie, no es ni mucho menos tan malo para el Reino Unido. ¿Satisfecho con el preacuerdo del Brexit? Yo creo razonable. No es aceptable. España, desgraciadamente, un gobierno pro-europeísta tendrá que votar que no. De hecho, poco a poco se están disipando los temores sobre si el Brexit podría ser catastrófico. Sí, aún hay riesgo de que se produzca un Brexit duro, una separación por las bravas, pero lo que nos dice este acuerdo es que sí hay voluntad para evitar que las cosas se desmadren. Reino Unido tiene mucho que perder, pero también la Unión Europea. Pero bien, básicamente lo más importante que se ha acordado es que a partir del 29 de marzo de 2019, día en el que el Reino Unido dejará de pertenecer a la Unión Europea, dará comienzo un periodo de transición que durará hasta el 31 de diciembre del año 2020, periodo en el que las cosas seguirán prácticamente como hasta ahora. No habrá aduanas, ni aranceles, ni barreras de ningún tipo. Y es más, si durante ese tiempo no se alcanza un acuerdo definitivo, a partir del 1 de enero del año 2021, la unión aduanera se prolongará indefinidamente, al menos hasta que las partes decidan lo contrario. Sí, de esta forma Reino Unido deberá cumplir las regulaciones europeas sin poder siquiera votarlas, pero tendrá más margen de maniobra y mantendrá su acceso al mercado común. No podrá firmar acuerdos de libre comercio con otros países mientras forme parte de esta unión aduanera, pero sí va a poder negociarlos. Además, aunque Reino Unido tendrá que asumir determinados compromisos, el cumplimiento de estos dependerá fundamentalmente del regateo político, tal y como ocurre hoy en día con Suiza. Es decir, aunque Reino Unido acepta una armonización importante de sus normas con las de la Unión Europea, su margen de maniobra va a ser mucho mayor que hoy en día. Esto en París y en Berlín lo saben y precisamente por ello están preocupados porque Londres sepa aprovechar estos años para rearmar su posición y ganar ventajas competitivas. Por eso en el acuerdo han incluido dos puntos muy importantes sobre esta cuestión.
Primero, aunque Reino Unido rompa con la Unión Aduanera Europea, Irlanda del Norte continuará formando parte de ella, así que Reino Unido tendría que estar dispuesto a tener aduanas e incluso aranceles entre sus propios territorios. Eso sí, lo que no dice el acuerdo es cómo lograría Bruselas que Londres no hiciera la vista gorda. Segundo, la cuestión clave. Con el acuerdo actual, Reino Unido no podrá romper unilateralmente la unión aduanera, así que más que un Brexit sin el consentimiento de Bruselas, estaremos ante un medio Brexit. People voted to leave, they didn't vote to half leave, they didn't vote to half join, they voted to leave, it was a pretty clear decision. Además, insisto, durante todo el periodo de tiempo que dure la permanencia de Reino Unido a la Unión Aduanera Europea, tendrá que aceptar y cumplir las normas que se aprueben en Bruselas, normas sobre las que Londres no podrá decir nada, normas que los británicos no votarán y sobre cuyo cumplimiento, en última instancia, tendrá competencia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De ahí que muchos críticos digan que este acuerdo hace del país un estado vasallo. Pero esto no es todo. Como ya hemos dicho, los otros puntos importantes del acuerdo es que Reino Unido pagará una indemnización de 50.000 millones de dólares a la Unión Europea y que también respetará los derechos de los 3 millones de europeos que viven en este país. En fin, estas son las principales cuestiones que aborda el acuerdo y las principales luces y sombras para el Reino Unido. Claro que aún no es un acuerdo aprobado y tal vez nunca lo sea. No es aceptable. España, desgraciadamente, un gobierno pro-europeísta tendrá que votar que no y ejercer su capacidad de veto, porque esa es una cuestión que afecta a la esencia de nuestro país. Este acuerdo no es especialmente bueno para el Reino Unido, que ni siquiera consigue una desconexión plena con la Unión Europea, pero genera certidumbre, incrementa la capacidad de maniobra de Londres y le permite ganar tiempo para compensar los errores cometidos. En cualquier caso, si hay una cosa que parece clara es que Theresa May nunca debió liderar este proceso. Había alternativas y de ellas hablaremos aquí, en VisualPolitik. Pero ahora turno para ti. ¿Estás de acuerdo con que Bruselas pacte con Londres el Brexit? Déjame tu respuesta en los comentarios y también en esta encuesta. Si este vídeo te ha resultado interesante, dale al botón de like. Un saludo y hasta la próxima. No es aceptable. You were fighting for the exit. The British people voted in favor of the exit. Why are you here? You all laughed at me. Well, I have to say, you're not laughing now, are you?